Bueno, mis hermanos, una vez más dando gracias al Señor por el privilegio de podernos conectar y compartir de la palabra del Señor. Así que, como es costumbre entre nosotros, pues démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos este tiempo especial que podemos compartir, Señor. Bendecimos estos medios virtuales que nos permiten, Señor, llegar con tu palabra hasta donde están nuestros hermanos, Señor. Padre, que hoy sea un día de bendición para cada uno de aquellos que escucha este mensaje, Padre, y que tu presencia nos acompañe, Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de cómo es que Dios es Él mismo el que nos lleva al desierto. Pero Dios nos lleva al desierto no para destruirnos. Dios nos lleva al desierto para fortalecernos, para reencaminarnos, para hablarnos al corazón, para renovar nuestras fuerzas, para que recordemos, para que mantengamos frescos sus mandamientos y a la larga para restaurar nuestras vidas, para reenfocarnos en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es verdad que allí en el desierto, pues normalmente nos sentimos como inadecuados, como incapaces, como sin argumentos. Y esos pensamientos muchas veces puestos por el enemigo o que salen de nuestro corazón y son utilizados realmente por el enemigo. Pero una cosa quiere decirnos Dios hoy, y es que nosotros somos las personas adecuadas, preparadas por Dios para enfrentar las crisis y el tiempo que estamos viviendo. Y por eso hoy vamos a compartir este tema que le hemos puesto por título Preparados para vencer. Preparados para vencer. Y es que yo creo, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, en el lugar donde cada uno está, pues hemos venido enfrentando tiempos peligrosos, que por la pandemia, que por la crisis económica, que las crisis sociales, la crisis económica, que también el desempleo. Y seguramente pues no serán los únicos tiempos difíciles que tenemos que enfrentar, porque la Biblia ya nos llama la atención acerca de que en los postreros tiempos, en los postreros días, pues los tiempos serán tiempos peligrosos. Entonces pues pensar que estos son los últimos días de crisis, pues yo no sé, porque hermanos míos, hacia el futuro probablemente tengamos que enfrentar tiempos más peligrosos cada vez. Y Dios sí quiere que usted y yo tengamos la certeza en el corazón de que nosotros somos esas personas capacitadas, esos hombres, esos soldados de Dios capacitados para enfrentar estos tiempos difíciles. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Esos guerreros, esos soldados somos usted y yo. Y amados, claro, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que nos permite pues entender más o menos esto. Porque en el Antiguo Testamento encontramos un hombre que se llamaba Gedeón. Y pues nos estamos al igual que él quizás preguntando, pero ¿qué puedo hacer yo en medio de semejante crisis que vivo? Ese fue el caso de Gedeón. Quizás pensamos que no tenemos lo necesario para ser considerados como esos guerreros que Dios está buscando, que Dios está necesitando para que enfrenten las crisis que estamos viviendo. Y la palabra de Dios sí es clara, que nos muestra que nosotros sí somos esas personas. Dios no se equivocó. En el desierto en el que tú probablemente estés, o al desierto al que vas a ingresar en algún momento, en algún tiempo, pues Dios sabe que usted es ese guerrero, ese soldado que está preparado para esos tiempos. Nosotros, usted y yo, somos esas personas que Dios necesita. Así que usted y yo tenemos que vencer el temor. Claro que sí. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Hermanos, ¿podemos superar las crisis que vengan? Claro que sí. Y podemos sacar adelante nuestra familia, sacar adelante la iglesia, sobrepasar todas las dificultades. Yo creo que tomados de la mano sí lo podemos hacer. Y por eso para mí el ejemplo que yo quiero traer en este día es el ejemplo de Gedeón.
porque Gedeón, mis amados hermanos, vivió una época en la cual pues Israel no tenía reyes. Y entonces Dios levantaba unos jueces que juzgaban, pero que también defendían al pueblo. Gedeón fue el quinto. Y en esa época pues estaban siendo atacados, estaba el pueblo de Israel siendo atacado por los madianitas, y ellos llegaban, se robaban las cosechas, asolaban, dice la escritura, asolaban a Israel, y pues Israel cada vez más se empobrecía. Y fue allí donde Dios eligió, donde Dios llamó a Gedeón para ser juez sobre Israel, para llevar a cabo los propósitos de Dios, al igual que a usted y a mí. Dios nos ha llamado para que en estos tiempos, con las crisis como están, con las situaciones como están, Dios nos ha llamado para que pues llevemos los propósitos de Dios para estos tiempos. Y Gedeón, realmente un hombre que pues no creía ser ese adecuado, no pensaba ser esa persona capacitada, pues Dios sí lo veía de esa manera. Y qué raro y qué interesante, qué interesante que Dios nos ve de una manera que nosotros muchas veces ni nos la creemos. A veces Dios cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, pues mire la situación de Gedeón. Vamos al libro de Jueces, capítulo número 6, versículo 11 y 12, donde la escritura dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira cómo Dios lo veía. Dios veía a Gedeón como varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Ahora, ¿dónde estaba Gedeón? Realmente podemos notar que Gedeón estaba escondido. En lugar de salir a luchar y a defender al pueblo y a su familia a la larga, pues Gedeón estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Pero el propósito de Dios, mi amado hermano, no es que sus hijos estén escondidos, no es que estemos escondiendo lo que hemos recibido de Dios, sino que, hermanos míos, nosotros seamos esas personas que cumplimos y que trabajamos y que nos esforzamos en que el propósito de Dios se cumpla. Los propósitos de Dios no es que nos escondamos, así que, mi amado, no es el propósito de Dios que tú te andes escondiendo, que andes evadiendo el desierto que a la larga no vas a poder evadir, mi amado, sino que lo enfrentemos y que peleemos por el pueblo, que peleemos por nuestras familias, por la iglesia en estos tiempos, y que Él nos dará realmente la victoria. Ahora, esta es la historia de Gedeón. Pero ¿por qué no trasladamos esa historia a nuestros propios días, a nuestra propia vida, sobre cada uno de nosotros? Porque para el Señor, mis amados, nosotros somos esas personas adecuadas, las personas que Él necesita. Tú estás en ese desierto porque Dios necesita glorificarse en medio de esa debilidad que nosotros podamos ser o tener. Somos esas personas adecuadas. Quizás si fuéramos más poderosos, quizás si fuéramos más sabios, quizás si tuviéramos mayores recursos, la gloria no sería para Dios. Pero Dios sí quiere que nosotros enfrentemos estos tiempos con las herramientas y con las armas que Dios nos ha dado. Así que, pues hermano, podemos ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque Dios así opina de cada uno de nosotros. La Biblia dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para muchos de nosotros, a pesar que tenemos toda la capacidad de Dios para luchar, para enfrentar los problemas, para luchar por nuestras metas, para sacar adelante los propósitos y los planes de Dios, pues como que tenemos la misma actitud de Gedeón y nos escondemos de los problemas y evadimos las dificultades, y a la larga terminamos evadiendo el plan de Dios. Así que veamos en la vida de Gedeón, porque muchos de nosotros somos
calcaditos, iguales que Gedeón, un hombre en el cual Dios creía, Dios confiaba, Dios sabía, pero pues realmente hasta este momento no se la creía él mismo. Y sabe, quizás muchos de nosotros, lo mismo que Gedeón, frente a las crisis que estamos enfrentando, pues nos llenamos de temor, nos llenamos de desánimo, y pues teniendo la capacidad que Dios nos ha dado, pues no la llevamos a cabo. ¿Y por qué pasa esto, mis amados hermanos? Aquí quiero que aprendamos de este hombre, Gedeón. Y número uno, ¿por qué no enfrentamos y ganamos y vencemos en esas luchas que las crisis nos están trayendo? Hermano, número uno, no la ganamos porque no conocemos verdaderamente a Dios. No conocemos a Dios. Ahí dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 13, dice: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermano, escucha las palabras de Gedeón y piensa si no son muy parecidas a las palabras que muchas veces nosotros mismos decimos. No conocemos a Dios. Porque generalmente, pues lo mismo que Gedeón, tenemos conceptos equivocados de Dios. Y podemos ver que en un solo versículo hay por lo menos dos conceptos que Gedeón tenía sobre Dios que lastimosamente muchos de nosotros también de pronto albergamos en el corazón. Y quiero que te fijes en las dos preguntas que están aquí en este versículo, un solo versículo. El primer concepto que yo creo que Gedeón tenía mal de Dios y que muchas veces lo compartimos, es que Gedeón pensaba que le iba mal porque Dios lo había abandonado. Ahí dice claramente, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es que a veces como cristianos nosotros estamos como que echándole la culpa a Dios de las cosas malas que nos están pasando. Como que Dios es el responsable de las circunstancias que nosotros estamos viviendo y a veces pensamos que nosotros estamos mal. Bueno, eso es porque Dios nos abandonó. Eso es porque Dios se olvidó de nosotros. Pero hermanos míos, no podemos enfrentar los problemas porque Dios no está con nosotros. Y es que Dios se olvidó de mí, y es que Dios no se acuerda de mí. Pero la Biblia dice, mi amado hermano, y lo dijo el Señor Jesús, dijo: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que tenemos que muchas veces entender que nos va mal en la vida, no porque Dios nos haya abandonado, sino más bien, ¿no será que somos nosotros los que hemos abandonado a Dios? Mire, Dios va a permanecer firme. Él en tiempos de tempestad no se va a bajar del barco, mis amados. Dice ahí la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 17 y 18, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos haya abandonado? ¿De qué manera se nos ocurre a nosotros pensar que es que Dios en tiempos de dificultades se baja del barco? En medio de la tempestad Él permanece en el barco. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, mis amados, muchas veces nosotros estos conceptos equivocados pues son los que no nos permiten enfrentar la lucha. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque quizás somos nosotros los que hemos abandonado a Dios. Pero me llama la atención la segunda pregunta también que hace Gedeón aquí, ¿cierto? Gedeón decía: ¿y dónde están las maravillas que nos han contado nuestros padres? Yo creo que el segundo concepto equivocado tiene que ver con que a veces pensamos como que ya Dios no hace milagros, como que ya Dios no hace maravillas.
¿Dónde están esas maravillas? Y yo creo que algunos de los hermanos míos pues como que tienen esa idea errónea de que Dios ya no obra, que ya no hace milagros, que ya no hace prodigios. Pero mi Biblia dice, mis amados hermanos, en Marcos capítulo 9, versículo número 23, dice que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, Dios sigue haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. A veces nosotros lo que pasa es que como que nos dejamos llenar la cabeza de cuentos del enemigo y creemos que ya o Dios nos abandonó o es que Dios ya no hace milagros. No, hermano mío, Dios sigue haciendo milagros aún hoy día. Dios sigue obrando maravillas, prodigios hoy día. Eso le consta a usted y eso me consta a mí. Y yo creo que una de las maneras que nosotros sí podemos combatir contra estas cosas es recordar, mis amados, las victorias que hemos tenido en el pasado, los enemigos que hemos derrotado en el pasado. Y si Dios lo hizo en el pasado con nosotros, Dios lo hace hoy también con cada uno de nosotros. Él sigue vigente, Él sigue vivo, Él sigue actuando, Él sigue obrando. Y aquí yo quiero acordarme pues de la historia de David. Y mire que David dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 hasta el 37, dice de esta manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ese mismo Dios que lo había librado de las garras del león o del oso, hermanos míos, era el mismo Dios que lo iba a librar de las manos de Goliat. Este joven pastor de ovejas, él tenía clara la idea, el poder para pararse frente al gigante, cómo enfrentarlo, cómo vencerlo. Y la respuesta es que él recordaba sus victorias pasadas. Él sabía los enemigos que él había vencido. Él, antes de pelear contra Goliat, ya había vencido leones y ya había vencido osos. Y hermanos míos, este es el momento para que cada uno de nosotros, ante esas crisis que estamos enfrentando, ante esos momentos difíciles que enfrentamos, hagamos memoria de las victorias que hemos tenido en el pasado, de los enemigos que hemos enfrentado y que los hemos vencido, enfermedades superadas, escasez que pasamos y salimos victoriosos. ¿Cuántas veces, hermano, tiempos de desempleo y el Señor nos sostuvo? Tiempos de soledad, hermano, en el tiempo pasado, cuántas angustias por deudas, y en el Señor nos ayudó. ¿Y crees que ahora el Señor no te va a ayudar? Mira a David enfrentando a Goliat y dándole la justificación y la razón a Saúl de que él recordaba que si Dios lo había guardado de los leones y de los osos, ¿cómo no lo iba a guardar de ese incircunciso? Dice David. Amado, esa crisis que tú tienes enfrente, solo recuerda que has vivido crisis aún más grandes en el pasado y que el Señor te socorrió y el Señor te dio la mano y el Señor te sostuvo, y por eso esta vez lo hará de nuevo. Así que, hermano, hoy tienes que reconocer que cada una de esas crisis, que cada prueba, que cada batalla que has vivido en el pasado son parte del entrenamiento que Dios te está dando o te ha dado para que enfrentes la crisis
la crisis que tienes en este momento, el desierto en el que estás viviendo en este momento. Recuerda, mi amado, cuántas victorias, porque créeme que para llegar hasta donde estás, has vivido muchas batallas y has visto a Dios actuar. Que hermano mío, que no se te olvide y comiences a tener conceptos equivocados de Dios, porque Dios no te ha abandonado y porque Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue estando en control, sigue sentado en su trono y sigue en autoridad y te puede socorrer y te quiere socorrer, mi amado. Tú eres la persona más adecuada para enfrentar esa crisis que está viviendo la familia, esa crisis que está viviendo la empresa, esa crisis que está viviendo, hermano, el área donde sea que estés pasando ese desierto. Pero número dos, creo, mi amado, que muchas veces no echamos para adelante los propósitos de Dios es porque no usamos el poder que Dios ya nos ha dado. No lo usamos. No sé por qué, hermano, como que muchas veces no reconocemos el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Si reconocieras, si te dieras cuenta, si fueras, hermano mío, claro en lo que Dios te ha dado, créeme, esas crisis que estás enfrentando, esa dificultad, ese desierto, no sería realmente nada para ti, porque Dios te ha capacitado. Mira cómo Dios le responde a Gedeón. Dice aquí versículo número 14, Jueces capítulo número 6, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dese en cuenta de una cosa, el Señor sí sabía que Gedeón tenía las fuerzas suficientes para enfrentar y para vencer a los madianitas. Ahora, usted me puede preguntar, pero ¿cómo Dios lo sabía? Es porque es Dios. Sí, pero además porque es Dios el que le había dado ya esas fuerzas. Ve con esta tu fuerza. Ya Dios sabía qué fuerzas eran las que Él le había dado. Dios no nos va a mandar, como no lo hizo con Gedeón, Dios no nos va a mandar a enfrentar un problema que nos supere. Dios no nos va a mandar a enfrentar situaciones sin habernos capacitado antes para hacerlo. Dios no nos ha llamado a la derrota, Dios no nos ha llamado a perder. No, mi amado hermano, Dios te llamó a vencer, pero esa fuerza, ese poder que Dios te ha dado, es tiempo de que lo uses. Yo no sé si tú recuerdas, pero Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira que Dios sí la tiene clara. Él sabe lo que nos dio y sabe que con lo que nos dio nosotros podemos resolver las crisis. Nosotros podemos resolver las dificultades. Ahora, mis amados, claro que de pronto nosotros sí miramos y decimos: no, pero es que con esta pinta y sin dinero. Pero recordemos que el Señor dice claramente: no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué más es lo que necesitamos? El Señor nos ha dado su poder, nos ha dado de su fuerza, nos ha dado de su mente y sobre todo, mis amados, nos ha dado de su presencia. ¿Qué más es lo que nosotros necesitamos para vencer? ¿Por qué nos angustiamos tanto? Y se los digo de corazón, mis amados, he pasado unos días de angustia, claro que sí, pero el Señor hablaba en este tema con mi corazón, a lo profundo de mi corazón, y me decía: pero ¿por qué quieres más? ¿O qué es lo que más necesitas si tienes todo para vencer? Yo te he dado todos los argumentos, he dado de mi poder, de mi presencia, mi espíritu está en ti. Amado, no es tiempo de arrugarnos, es tiempo de levantarnos y vencer, porque tenemos todo lo que necesitamos para ser más que vencedores.
¿O no es así que dice la Escritura? Que somos más que vencedores en todas estas cosas. Y sabe, somos más que vencedores primeramente porque Dios está con nosotros. No somos más que vencedores, y eso es claro, mi amado, pero perdóname, pero quiero como ratificar esto. Porque es que no somos más que vencedores porque seamos superhombres o supermujeres, sino porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros y Él sí es el guerrero que jamás ha conocido la derrota. Jehová, Dios de los ejércitos, no ha conocido ni conocerá la derrota, y Él es el que está con nosotros. Así que, pues hermano mío, si Dios está con nosotros, pues hermano, no hay pues dificultad que nosotros no podamos sobrepasar. Dios no nos ha metido en un desierto que nosotros no podamos vencer. El desierto no ha sido diseñado por Dios para destruirnos, sino para fortalecernos. Él nos ha dado su presencia, pero además, mis amados, Dios nos ha dado de sus armas poderosas. Armas poderosas ha puesto Dios en nuestras manos. Si miras ahí 2 de Corintios capítulo número 10, versículo número 4, dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, y fíjate, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es que Dios no nos va a mandar a una guerra, Dios no nos va a mandar como sus soldados a un combate si no nos da armas. Dios no nos manda al desierto si no nos da con qué enfrentarlo. Dios no nos va a mandar a ninguna adversidad que nosotros no podamos resistir. La Biblia dice que Dios es fiel y justo, y entonces Él no nos va a mandar ahí sin armas, y nos da unas armas que aquí la Escritura dice que nuestras armas son poderosas en Dios. Cualquiera que sea la fortaleza, como se llame la fortaleza, la podemos destruir con las armas que Dios nos ha dado. No importa si la fortaleza se llama pandemia, no importa si se llama escasez, no importa si es una enfermedad, si es una crisis, con nuestras armas, con las armas que Dios nos ha dado, las vamos a poder vencer. Hay una absoluta certeza ahí. Vamos a vencer la dificultad que tenemos porque el Señor nos ha dado las armas que son suficientes para esto. ¿Te parece un arma más poderosa que la oración? ¿El ayuno? ¿La lectura de la palabra? ¿Los tiempos de meditación? ¿Los tiempos de contemplación? Hermanos míos, son armas que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu, que es la palabra, hermanos, son armas que Dios nos ha dado y son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Créeme, si te alimentas de la palabra, créeme que el Señor te va a hacer claridad en tus pensamientos acerca de quién eres tú y lo que Dios espera de ti, y que esa crisis no te va a acabar, sino que de ahí saldrás mucho más fuerte, renovado, reenfocado en los propósitos que Dios tiene para ti. Pero número 3 es que muchas veces pues no somos victoriosos. ¿Por qué? Porque al igual que Gedeón, siempre estamos presentando excusas. Siempre tenemos una excusa para no hacer. Siempre tenemos una excusa para no luchar. Siempre tenemos una excusa para no actuar, hermanos míos, y esa es una maña muy fea. ¿Cuáles fueron las excusas que Gedeón presentó al Señor? Y pues Gedeón lo único que estaba tratando era de evadir la lucha. Gedeón estaba tratando de mantenerse ahí escondido para no salir a enfrentar a los madianitas. Y mira, Gedeón le dice al Señor en Jueces capítulo número 6, versículo 15. Dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ay, hermano mío, ¿cuáles son las excusas que ponemos nosotros para no enfrentar los problemas? ¿Cuáles son las excusas que nosotros le presentamos a Dios para no salir a luchar por lo que Dios ha dado a nosotros? ¿Cuáles son las excusas que nosotros le damos a Dios para no avanzar el reino de los cielos? Para no hacer retroceder las tinieblas. ¿Cuáles son las excusas? Quizás, mis amados,
¿No serán las mismas que presentó Gedeón para no ir a la batalla? Mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles son esas excusas que tú sacas? Quizás dices, como dice aquí, mi familia es pobre. Quizás tú estás diciendo, no, es que cómo voy a empezar esa empresa, es que yo soy pobre, es que yo no tengo dinero, es que no tengo con qué, es que no me alcanza, es que no tengo, ¿cierto? O estamos diciendo como Gedeón, es que yo soy el menor, es decir, no tengo experiencia, es decir, no tengo capacidad, es decir, no puedo. Y si algo nos puede verdaderamente detener, es decir, que no podemos o que no tenemos. ¿Y es eso verdad? Créame que no. Si cuentas solamente con tus recursos, quizás sí, pero es Dios el que te está llamando. Y si Dios te está invitando, Dios está pagando. Hermano mío, Dios está dando lo que tú y yo necesitamos para vencer en ese desierto en el que estamos, en esa crisis en que enfrentamos. Hermano, Dios nos capacitó ya desde mucho tiempo antes, preparándonos para este día, porque Él nos preparó para vencer. Y sabe, aquí yo quiero que tú recuerdes una cosa, porque como te digo, hasta este día yo sé que tú la has luchado y que has vencido grandes enemigos y que has enfrentado crisis muy grandes y quizás mucho mayores que la que estás enfrentando ahora y en la que te estás sintiendo como que no puedes. Pero entonces yo sí te pido, ¿sabe? Mira las cicatrices que tienes. Recuerda de dónde Dios te ha levantado. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Mira las cicatrices, porque, hermanos míos, toda batalla que hemos enfrentado, de seguro que ha sido muy dura y ha generado cicatrices. Todos tenemos en nuestra vida cicatrices que nos recuerdan las batallas que hemos peleado, las caídas que hemos sufrido, los golpes que nos has dado, las traiciones que hemos sufrido, las tristezas que el pasado hemos enfrentado, los dolores que han arrugado nuestro corazón. Pero con todas esas cosas, la verdad es que estamos aquí. ¿Por qué? Porque las hemos superado. Tenemos cicatrices, sí, pero seguimos luchando, pero seguimos en pie. Por la misericordia de nuestro Dios, continuamos en la pelea. Con cicatrices, claro que sí. Así que, mi amado, mira tus cicatrices y recuerda, en cada prueba, en cada dolor, en cada crisis, recuerda, ¿no fue el Señor el que te sostuvo? ¿No fue el Señor el que te sacó? Mi amado, recuerda lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese mismo Dios ha estado en todas las batallas que nosotros hemos vivido hasta llegar a este punto. Y quizás con cicatrices y quizás con heridas, claro que sí, pero el Señor sigue diciendo, no temas, yo te ayudo. Pablo decía, yo puedo mostrar las heridas del ministerio. Claro, hermano, cada lucha, cada crisis, cada problema, cada adversidad, cada batalla vivida ha generado cicatrices en nuestra vida. Pero las cicatrices no son más que realmente condecoraciones del guerrero. Así que, mi amado, Dios no te llamó a perder, Dios te llamó a ganar. Y ya no somos esos guerreros que hermano mío, que tenemos a Dios que nos dice que somos guerreros, pero que nosotros en nuestro corazón como que lo dudamos, mis amados. Así que nos falten, hermano, muchas cosas como cristianos, pero lo que no nos puede faltar es la presencia de Dios, porque Él es el que está ahí diciéndonos, no temas, yo te ayudo. Dios está con nosotros, Dios está contigo. ¿Qué más podemos necesitar, hermano mío? ¿Qué más quieres tú para alcanzar la victoria si Dios está contigo?
Mira un versículo más para llenarte de ánimo en el corazón, porque la palabra tiene que cumplir su propósito. Y este versículo habló Dios a mi corazón en lo profundo, y es el libro de Jeremías capítulo 20, el versículo 11, que dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermano, todos los argumentos de Gedeón, todas las excusas que presentó Gedeón, todos los compliques que tenía en su mente, se los presentó delante del Señor. ¿Sabe qué le respondió Dios? ¿Sabe qué le respondió? Mira, Jueces capítulo 6, versículo 16, el Señor le responde: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermano mío, Dios aquí le promete a Gedeón algo mucho más poderoso que el dinero, mucho más poderoso que la experiencia, algo más poderoso que cualquier arma en este mundo. Dios le prometió su presencia. Ciertamente yo estaré contigo. Y si se lo prometió a Gedeón, se lo promete a usted y lo promete a mí. Él está con nosotros hasta el fin de los días. Así que, mi amado, nosotros con el Señor somos multitud, somos más que vencedores, mi amado. Así que, hermano mío, sacúdete el polvo, deja de presentar excusas, conoce a Dios, que Él no te abandona, que Él es actual, vigente, y hermano, Él ya te dio todas las cosas que tú necesitas para enfrentar la crisis que tienes. Y por eso quiero cerrar esta enseñanza con el libro de Romanos, en el capítulo número 8, el versículo 31, que da la certeza clara. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y note que este versículo no está diciendo que no tengamos dificultades, que no tengamos enemigos, que no tengamos adversidades, sino que esas adversidades nunca nos podrán vencer. ¿Quién contra nosotros? Amado, tal vez pienses que no eres la persona adecuada. Tal vez pienses que no tienes los argumentos, que no tienes los conocimientos, que no tienes la experiencia, que no tienes los recursos. Quizás tienes temor en el corazón por el mañana. ¿Qué sucederá con la empresa, con la familia, con la iglesia, con los hijos? Quizás hay temor en nuestro corazón. Pero, mi amado, Dios conoce las batallas que tú has librado y sabe los enemigos que has vencido. Y por eso, conociendo las heridas que tienes, es que Dios está seguro de que tú eres más que vencedor en todas estas cosas. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ánimo, mi amado, que Dios está contigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Señor, muchas gracias que tu palabra nos da ánimo. Y en medio de todas estas dificultades, Señor, que nosotros enfrentamos, Dios, Padre, hoy no nos quejamos, Señor. Hoy estamos seguros, Dios, de la victoria. Porque tú, Señor, tú estás con nosotros. Tu presencia en nosotros, Señor. Y tu presencia, Padre, es más poderosa que todas las armas del mundo, tanto físico como espiritual, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor, porque no hay nada imposible para ti y tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar seguros, Señor, de la victoria. Y te pido, Padre mío, que seas infundiendo ánimo, aliento a ese hermano que quizás, Señor, se siente apocado, se siente debilitado, se siente destruido, Padre mío. Señor, levántale su ánimo, Dios. Así como le hablaste a Gedeón, habla al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, no estamos solos, tú estás con nosotros.
nosotros y tu presencia en nosotros garantiza la victoria, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido seas tú por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Gracias, Señor, que hoy nos levantamos y empuñamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, y enfrentamos la adversidad y la vencemos en el nombre de Jesús. Hoy hablamos a las dificultades. Hoy hablamos a la escasez. Hoy hablamos a la mediocridad. Hoy hablamos a la necesidad, Señor. Huir en el nombre de Jesús. Padre, la echamos fuera de nuestras vidas, Señor. La necesidad desaparece de la casa de tus hijos, Señor, porque tú eres Dios de gracia, Dios de amor, Dios de bondad, pero Dios poderoso, Señor, que no conoce la derrota. Alabado seas tú y bendecido sea tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana y ánimo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti?